En el año 69 a.C., en la majestuosa ciudad de Alejandría, nació Cleopatra VII Filópator, la última reina de la dinastía ptolemaica. Alejandría, fundada por Alejandro Magno, no era una ciudad cualquiera, era un crisol de culturas, donde la grandeza griega se fusionaba con las antiguas tradiciones egipcias. Sus calles estaban adornadas con templos, palacios y la imponente biblioteca, centro del conocimiento del mundo antiguo. En ese escenario, marcado por intrigas y lujo, llegaba al mundo la mujer que más tarde sería recordada como el símbolo eterno de poder y seducción. Cleopatra pertenecía a una familia real de origen macedonio-griego, los Ptolomeos, quienes habían gobernado Egipto desde la muerte de Alejandro. A diferencia de muchos de sus antepasados, que se mantenían distantes del pueblo egipcio, ella fue criada en un ambiente donde la lengua griega dominaba, pero desde temprana edad recibió formación en el idioma egipcio, lo que le permitió acercarse al pueblo como ningún otro de sus antecesores. Esa habilidad lingüística no era casualidad. Cleopatra aprendió a dominar varias lenguas, desde el latín hasta dialectos orientales, entrenándose no solo como princesa, sino como futura estratega. Su infancia estuvo marcada por un ambiente de conspiraciones palaciegas. En el Palacio Real del barrio de Brugión, rodeada de sirvientes, tutores y cortesanos, la pequeña Cleopatra fue instruida en filosofía, retórica, política y artes. Los sabios de Alejandría le transmitieron conocimientos de medicina, matemáticas y astronomía, y se decía que pasaba horas escuchando a los eruditos discutir en los patios de la biblioteca. Mientras otros príncipes se limitaban al protocolo, Cleopatra crecía con un intelecto agudo y una capacidad de observación que la harían destacar entre sus hermanos. La corte ptolemaica, sin embargo, no era un lugar seguro para la infancia. Entre banquetes y ceremonias, también había traiciones y rivalidades familiares. Los Ptolomeos eran famosos por disputas sangrientas entre hermanos, y Cleopatra desde muy pequeña entendió que para sobrevivir debía aprender a leer no solo los textos, sino también los rostros y las intenciones. Su educación no fue solo académica, sino política. Cada gesto, cada palabra, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte dentro de los muros del palacio. Mientras jugaba en los jardines del palacio adornados con estatuas griegas y papiros egipcios, Cleopatra también observaba a su pueblo en las calles de Alejandría. Veía la mezcla de mercaderes, sacerdotes y marineros que llegaban de todos los rincones del Mediterráneo. Esa visión temprana del mundo exterior despertó en ella una conciencia única, la de que Egipto no era solo una tierra antigua y gloriosa, sino un reino que debía aprender a sobrevivir frente a Roma, la nueva potencia que crecía implacable en Occidente. Así transcurrieron los primeros años de Cleopatra, entre los lujos de Alejandría y la sombra de un destino marcado por la política. Desde niña, la futura reina fue moldeando una personalidad que no solo destacaría por su belleza, sino por su inteligencia y determinación, cualidades que muy pronto tendría que poner en práctica en medio de una época turbulenta. Cuando Cleopatra alcanzó la adolescencia, Egipto atravesaba una época de fragilidad política. Su padre, Ptolomeo XII Auletes, era un monarca impopular, criticado por el pueblo y despreciado por la nobleza. Había asegurado su trono pagando enormes tributos a Roma, lo que sumió al reino en deudas y aumentó el resentimiento hacia la dinastía ptolemaica. Cleopatra, aún siendo joven, comprendió que el poder de Egipto ya no dependía únicamente de sus dioses ni de su riqueza, sino de la habilidad de negociar con la creciente fuerza romana. Su formación se intensificó durante esos años. Mientras sus hermanas y hermanos competían por la atención del rey, Cleopatra dedicaba largas horas a perfeccionar su capacidad de persuasión y oratoria. Fue instruida en la tradición de la retórica griega, inspirada en los discursos de Demóstenes y Aristóteles, pero también se impregnó del misticismo egipcio. En el templo de Isis, aprendió rituales y símbolos sagrados, preparando el camino para ser percibida no solo como gobernante, sino como encarnación divina. En el año 58 a.C., cuando Cleopatra tenía apenas 11 años, su padre fue expulsado del trono por una revuelta interna, y el poder recayó en su hermana mayor, Berenice IV. La joven Cleopatra presenció entonces uno de los momentos más tensos de su vida, el exilio de su padre y la ejecución de figuras cercanas a él. Esa experiencia la marcó profundamente, enseñándole la fragilidad del poder y la crueldad de los conflictos familiares. Tras 3 años de inestabilidad, Ptolomeo XII regresó al trono con apoyo militar romano, y Cleopatra lo acompañó en la restauración,
ganando con ello un conocimiento directo sobre las alianzas con Roma y su costo político. Cuando su padre murió en el 51 a.C., Cleopatra tenía 18 años. En su testamento, el faraón había dispuesto que ella debía reinar junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, de tan solo 10 años. La costumbre ptolemaica imponía matrimonios entre hermanos para legitimar la corregencia, y Cleopatra aceptó aquel destino no por devoción, sino por estrategia. Desde el inicio, quedó claro que no pensaba compartir el poder. Mientras su hermano permanecía bajo la influencia de regentes y consejeros, ella comenzó a actuar con independencia, firmando documentos oficiales solo con su nombre y apareciendo sola en las monedas, un gesto de audacia que contradecía la tradición. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por intrigas palaciegas y tensiones con Roma. Cleopatra se presentó al pueblo como una reina accesible, dominando la lengua egipcia, presidiendo ceremonias religiosas y adoptando la iconografía de la diosa Isis, algo que ningún Ptolomeo antes se había atrevido a hacer con tanta convicción. Su habilidad para hablar directamente con sacerdotes y campesinos sin necesidad de intérpretes fortaleció su imagen de soberana legítima, en contraste con sus antecesores, vistos como extranjeros. Sin embargo, esa misma independencia generó enemigos en la corte. Los consejeros de su hermano comenzaron a conspirar contra ella, viendo amenazada su influencia. Así se inició un conflicto interno que pondría en riesgo no solo su trono, sino su vida misma. Cleopatra, todavía muy joven, se encontraba ya en el centro de una lucha feroz entre ambiciones familiares y las presiones de Roma, que observaba con atención cada movimiento en Egipto. La reina, que había crecido escuchando debates en la biblioteca de Alejandría y aprendiendo los secretos de los templos egipcios, estaba a punto de entrar en el escenario más peligroso de su vida, la guerra por el poder absoluto. El delicado equilibrio entre Cleopatra y su hermano esposo Ptolomeo XIII pronto se rompió. Mientras ella intentaba consolidar su imagen como soberana independiente, los regentes del joven rey, encabezados por el poderoso e intrigante eunuco Potino, el general Aquilas y el tutor Teódoto, buscaban eliminar su influencia. A los ojos de estos hombres, Cleopatra era peligrosa, demasiado astuta, demasiado carismática y capaz de despertar en el pueblo un fervor que su hermano jamás lograría. En el año 48 a.C., las tensiones explotaron. Cleopatra fue expulsada de Alejandría, obligada a huir hacia Siria, donde comenzó a reunir un ejército con el apoyo de mercenarios. Desde allí, planeaba recuperar su trono, consciente de que el tiempo jugaba en su contra. Egipto, sumido en deudas con Roma, estaba en la mira de las grandes figuras romanas, y cualquier error podría significar la pérdida de su reino. Ese mismo año, el destino unió la política egipcia con las guerras civiles de Roma. Tras la célebre batalla de Farsalia, Julio César derrotó a Pompeyo Magno, su rival en la lucha por el control de la República. Pompeyo, buscando refugio, navegó hacia Egipto, confiado en que la dinastía ptolemaica lo recibiría como aliado. Pero Potino y los consejeros de Ptolomeo XIII, temiendo provocar la ira de César, ordenaron su asesinato en la costa de Pelucio. Cuando César llegó poco después a Alejandría y le presentaron la cabeza de Pompeyo como trofeo, reaccionó con desdén y repulsión. Para él, aquello no era un favor, sino una ofensa a la dignidad romana. César, el hombre más poderoso del Mediterráneo, quedó entonces en medio del conflicto dinástico egipcio. Ptolomeo XIII y sus regentes intentaron manipularlo, pero Cleopatra entendió que aquella era su oportunidad de recuperar el trono. Con la ciudad en manos de su hermano y sus enemigos vigilando, ideó un plan audaz para llegar hasta el general romano. Según la tradición, una noche se hizo introducir de manera secreta en el palacio de Alejandría enrollada en una alfombra o en un saco de lino que sus sirvientes transportaron como si fuera un simple fardo. Al ser desplegado el paquete en los aposentos de César, emergió la joven reina, envuelta en telas finas, confiada y con una sonrisa calculada. El encuentro fue decisivo. Cleopatra, de apenas 21 años, desplegó todo su ingenio y encantó ante el experimentado César, que ya contaba con más de 50. Más que su belleza, fue su inteligencia, su dominio de varias lenguas y su capacidad de persuasión lo que impresionó al romano. En cuestión de días, César decidió apoyarla en la disputa contra Ptolomeo XIII, provocando una guerra civil en Egipto. El enfrentamiento no tardó en estallar. Mientras las tropas de Aquilas y Ptolomeo sitiaban Alejandría, César y Cleopatra resistían dentro del palacio, defendidos por un pequeño contingente romano.
Fue un conflicto encarnizado, los egipcios incendiaron barcos en el puerto, y el fuego alcanzó parte de los almacenes y edificios cercanos, causando graves daños en la ciudad. Cleopatra, lejos de quedar como espectadora, se mantuvo al lado de César, aprendiendo de sus tácticas militares y mostrando la misma serenidad que en sus años de formación. La guerra culminó en el 47 a.C., cuando las fuerzas romanas de refuerzo derrotaron a los ejércitos de Ptolomeo XIII cerca del Nilo. El joven faraón murió ahogado durante la retirada, y Cleopatra recuperó el trono. Para asegurar la estabilidad, se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, aunque el verdadero poder recaía en ella, respaldada ahora por César. En ese momento, Cleopatra dejó de ser simplemente la hija de un faraón, se convirtió en una figura central de la política mediterránea, aliada del hombre más poderoso de Roma. Su reinado estaba apenas comenzando, y con él, la construcción de su leyenda. Tras la derrota y muerte de Ptolomeo XIII en el 47 a.C., Cleopatra consolidó su posición como reina de Egipto. Para guardar las apariencias y mantener la tradición dinástica, se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, un adolescente que apenas servía de figura decorativa. En la práctica, el poder estaba en sus manos, sostenido por la alianza con Julio César. Ese mismo año, Cleopatra dio a luz a un hijo, Ptolomeo XV Filopator Filométor César, conocido popularmente como Cesarión. Aunque nunca fue reconocido oficialmente por Roma, todo Egipto sabía que era hijo de César. Con ello, Cleopatra no solo aseguraba su descendencia, sino que tejía un lazo político con el hombre más influyente de su tiempo. Presentó a su hijo como el legítimo heredero de Egipto y lo vinculó con el linaje divino de los faraones, mientras Roma murmuraba sobre la audaz ambición de la reina alejandrina. Durante los meses siguientes, Cleopatra gobernó junto a César desde Alejandría. Se convirtió en su consejera, amante y aliada política. Los dos viajaron juntos por el Nilo en un barco real fastuosamente decorado, en lo que no fue solo una expedición, sino también un gesto de poder hacia el pueblo egipcio. En aquellas travesías, Cleopatra se mostraba como la diosa Isis encarnada, y César, el conquistador romano, aparecía a su lado como una figura casi divina. Para muchos egipcios, aquella unión simbolizaba el renacimiento de su tierra bajo una reina fuerte y respaldada por Roma. En el año 46 a.C., Cleopatra viajó a Roma acompañada de Cesarión y de una corte resplandeciente. Fue alojada en una de las villas de César, en las afueras del Tíber, y su presencia causó una profunda impresión en la sociedad romana. La ciudad estaba acostumbrada a reinas extranjeras, pero Cleopatra era diferente, no solo era una soberana, sino una mujer culta, refinada y capaz de desafiar con su sola presencia a las rígidas costumbres romanas. Su llegada generó admiración y escándalo a partes iguales. Los senadores veían con recelo el creciente poder de César y la influencia de Cleopatra sobre él. La reina de Egipto asistía a banquetes, debates y ceremonias, siempre acompañada de su hijo, al que presentaba como el descendiente de dos mundos, Roma y Egipto. Incluso se dice que en el templo de Venus Genetrix, construido por César, se erigió una estatua de Cleopatra representada como la diosa Isis, un gesto que ofendió a muchos romanos que consideraban aquella exaltación un insulto a las tradiciones republicanas. Cleopatra permaneció en Roma cerca de 2 años, presenciando desde las sombras los grandes cambios de la política romana. Fue testigo de la proclamación de César como dictador perpetuo en el 44 a.C., y también de las tensiones que ese título despertaba entre sus enemigos. Su vida en Roma no fue la de una invitada, sino la de una reina observadora, paciente, midiendo cada movimiento mientras evaluaba el futuro de su hijo y el destino de Egipto. Pero el 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo, cambió todo. César fue asesinado en el Senado por un grupo de conspiradores encabezados por Bruto y Casio. Cleopatra comprendió que su seguridad en Roma había terminado. Temiendo por su vida y la de Cesarión, partió apresuradamente hacia Alejandría, cargando no solo con el peso del duelo, sino con la responsabilidad de mantener intacto el legado que había construido junto al hombre que dominó Roma. De vuelta en Egipto, Cleopatra se encontró en una encrucijada. Sin César, su reino quedaba vulnerable a las ambiciones de los nuevos caudillos romanos. Sin embargo, su experiencia en la capital del mundo le había enseñado algo esencial: la clave para sobrevivir y prosperar no era la fuerza militar, sino la capacidad de seducir, convencer y tejer alianzas en medio de las tormentas del poder.
El escenario estaba preparado para el siguiente capítulo de su vida, la alianza con otro de los hombres más poderosos de Roma, Marco Antonio. Tras la muerte de Julio César, Roma se sumió en un torbellino de luchas internas. El poder quedó dividido entre el joven Octavio, hijo adoptivo de César, y Marco Antonio, uno de sus generales más leales. Ambos, junto a Lépido, formaron el segundo triunvirato, con el propósito de vengar al dictador y gobernar los vastos territorios romanos. Cleopatra, desde Alejandría, observaba con cautela, sabía que Egipto seguía siendo pieza clave en el tablero del Mediterráneo. En el año 41 a.C., Marco Antonio convocó a Cleopatra a la ciudad de Tarso, en Cilicia, para exigir explicaciones por no haber apoyado plenamente las campañas de Roma tras el asesinato de César. La reina entendió que aquella cita no era una amenaza, sino una oportunidad. Se presentó ante Antonio en una de las entradas más espectaculares de la historia, navegó por el río Cirno en una barcaza dorada, con velas púrpuras y remos de plata, rodeada de doncellas vestidas como ninfas y sirenas, mientras ella aparecía en el centro, ataviada como la diosa Afrodita. El espectáculo fue tan deslumbrante que Antonio quedó inmediatamente cautivado, no solo por su belleza, sino por la audacia de su teatralidad. La relación entre ambos no tardó en transformarse en alianza política y romance apasionado. Cleopatra lo recibió en Alejandría con banquetes fastuosos, donde los dos competían en extravagancia, bebían vino en copas de oro, organizaban juegos y hasta formaron una especie de sociedad privada llamada la Asociación de los Inimitables Vividores, dedicada al placer y al exceso. Pero más allá de la leyenda, lo cierto es que Cleopatra supo conquistar no solo el corazón de Antonio, sino su voluntad política. De aquella unión nacieron 3 hijos, los mellizos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y más tarde Ptolomeo Filadelfo. Con ellos, Cleopatra buscaba asegurar la continuidad de la dinastía ptolemaica y proyectar una alianza dinástica que rivalizara incluso con Roma. Antonio, cada vez más ligado a ella, comenzó a favorecer los intereses egipcios en sus decisiones militares y políticas, lo que despertó la furia de Octavio en Roma. En el año 34 a.C., Antonio y Cleopatra celebraron en Alejandría las llamadas Donaciones de Alejandría, un acto solemne en el que distribuyeron territorios del oriente romano entre sus hijos. Cesarión, el primogénito de Cleopatra, fue proclamado rey de reyes, y ella fue presentada al pueblo como la encarnación viva de Isis. Fue un desafío directo a Roma y, en especial, a Octavio, que veía en esas proclamaciones una amenaza a su propia autoridad. Octavio no tardó en reaccionar. En el Senado romano, lanzó una campaña de desprestigio contra Cleopatra, presentándola como una reina extranjera que había embrujado a Antonio, corrompiéndolo con lujos orientales y desviándolo de su deber hacia Roma. La propaganda fue tan efectiva que Antonio empezó a ser visto no como un héroe romano, sino como un hombre sometido a los caprichos de una mujer egipcia. El enfrentamiento final era inevitable. En el año 31 a.C., las fuerzas de Octavio y las de Antonio y Cleopatra se encontraron en la célebre batalla de Accio, en las costas de Grecia. Fue una confrontación naval decisiva. La flota de Cleopatra, compuesta por majestuosas naves egipcias, combatió ferozmente, pero la estrategia de Octavio, dirigida por su general Agripa, resultó superior. En medio de la batalla, Cleopatra, temiendo la derrota, ordenó la retirada con su escuadra. Antonio, al ver su barco partir, abandonó la lucha y la siguió, un acto que selló su destino. La derrota en Accio marcó el principio del fin. Antonio y Cleopatra regresaron a Egipto, mientras Octavio avanzaba inexorablemente hacia Alejandría. El esplendor de su reinado se desmoronaba, pero Cleopatra aún no había perdido su determinación, en sus palacios planificaba su última jugada para preservar el futuro de sus hijos y de su reino. Tras la derrota en Accio, Marco Antonio y Cleopatra regresaron a Alejandría. Allí, la reina intentó recomponer su poder, desplegando su encanto y diplomacia para negociar con Octavio. Mientras tanto, Antonio, humillado por la derrota, se sumía en la desesperación, aunque aún mantenía la lealtad de parte de sus soldados. Cleopatra, consciente de la fragilidad de su situación, comenzó a reunir tesoros y preparar planes de fuga, pero también enviaba emisarios secretos a Octavio, ofreciéndole rendición a cambio de que preservara el trono para sus hijos. En el verano del 30 a.C., Octavio marchó sobre Egipto. Alejandría se convirtió en el escenario de la última resistencia de Antonio.
En una de las batallas finales, el ejército de Antonio fue derrotado de manera aplastante. Creyendo, erróneamente, que Cleopatra había muerto, Antonio cayó en la desesperación y se lanzó sobre su propia espada. Gravemente herido, fue llevado al mausoleo donde Cleopatra se había refugiado, y allí murió en sus brazos, pidiéndole que no confiara en Octavio y que preservara su dignidad como reina. Tras la muerte de Antonio, Cleopatra quedó sola frente al conquistador romano. Octavio entró en Alejandría y la mantuvo prisionera en el palacio. Aunque fingía ofrecerle clemencia, su verdadero propósito era llevarla encadenada a Roma, exhibiéndola en su desfile triunfal como trofeo exótico del poder romano. Cleopatra lo comprendió de inmediato, su orgullo y la grandeza de Egipto no podían terminar en la humillación pública. Durante sus últimos días, se encerró en su mausoleo, rodeada de tesoros, incienso y estatuas de los dioses. Allí, planeó su muerte como un acto final de soberanía. El 12 de agosto del 30 a.C., vestida con sus ropajes reales, adornada con joyas de oro y coronada como faraona, Cleopatra se dejó morder por un áspid, la serpiente sagrada del Nilo, símbolo de la realeza egipcia. A su lado, dos de sus sirvientas más fieles, Iras y Carmión, compartieron el destino de su reina. Cuando Octavio entró en el mausoleo, encontró el cuerpo de Cleopatra tendido en un lecho dorado, con el semblante sereno, como si hubiese decidido transformarse en diosa antes que en prisionera. Con su muerte, concluía la dinastía ptolemaica y Egipto pasaba a ser una provincia de Roma. El hijo mayor de Cleopatra, Cesarión, fue ejecutado poco después por orden de Octavio, mientras sus otros hijos con Antonio, Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo, fueron llevados a Roma. El esplendor de Alejandría se apagaba, y con él, desaparecía la última reina de Egipto. Sin embargo, la figura de Cleopatra trascendió la derrota. Ni Octavio ni Roma pudieron borrar su memoria. Su nombre quedó inscrito en la historia como la encarnación del poder, la inteligencia y la pasión. Su vida fue un puente entre dos mundos, la grandeza milenaria de Egipto y la ambición desmedida de Roma. Así terminaba la vida de Cleopatra VII, la mujer que desafió imperios y que eligió morir como reina antes que vivir como esclava. La vida de Cleopatra VII fue un drama tejido entre la gloria y la tragedia. Desde su infancia en los palacios de Alejandría, marcada por intrigas y rivalidades, hasta sus alianzas con Julio César y Marco Antonio, supo jugar con inteligencia en un mundo dominado por hombres y por imperios. Fue estratega, diplomática, madre y soberana, una mujer que entendió que el poder no se sostenía solo con ejércitos, sino con la fuerza de la palabra, el carisma y la capacidad de encarnar los sueños de un pueblo. Su muerte marcó el fin de una era. Con ella se extinguió la dinastía ptolemaica y Egipto quedó bajo el dominio de Roma, pero su figura se elevó más allá de la derrota. Cleopatra no fue simplemente la reina amante de dos grandes generales romanos, sino la última faraona que defendió la independencia de su reino frente al avance implacable de un imperio. Su nombre se convirtió en sinónimo de belleza, inteligencia y poder, inspirando a poetas, historiadores y artistas a lo largo de los siglos. Cleopatra fue la mujer que eligió su destino y que se negó a ser un trofeo. Su imagen, envuelta en misterio, sigue viva hasta nuestros días, recordándonos que el verdadero poder no está en la conquista de territorios, sino en la huella imborrable que una vida puede dejar en la historia. Así, la reina del Nilo permanece inmortal, no como una vencida, sino como un símbolo eterno de grandeza, astucia y dignidad.